Se me ha concedido el privilegio de tomarnos unos minutos para la palabra. Quisiera, por favor, que me acompañara por un momento con su Biblia abierta o con su celular prendido. Yo no sé cómo es usted. Quiero invitarlo, por favor, a un texto muy conocido, un pasaje sumamente enseñado, pero creo que esta noche tiene una relevancia particular. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Quisiera leer solamente a modo de introducción dos textos. Hechos 2:40, miren lo que dice: y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban, diciendo: ¿sed qué? Salvos de esta perversa generación. Y el versículo 47 dice: y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No sé si notó el primer texto. El primer texto habla de una iglesia que nace en medio de una generación, ¿cómo? Perversa. Y el segundo texto dice que en medio de esa generación perversa, la iglesia crecía todos los días. Me llamó la atención y quiero tomarme unos minutos para hablar sobre esto. ¿Cómo impactar una generación perversa? ¿Cómo impactar una generación? He comprendido que a lo largo de la historia de la iglesia siempre ha nacido en medio de la oscuridad. Siempre ha sido así. La iglesia siempre ha nacido y se ha desarrollado en medio de entornos difíciles, en medio de entornos complicados, en medio de sociedades a veces más difíciles unas que otras, pero siempre la iglesia ha tenido que ser iglesia en medio de generaciones perversas. Hoy nosotros estamos edificando iglesia en medio de una sociedad convulsionada. América Latina, usted sabe lo que está pasando. Francia, hoy más de 800,000 personas marcharon también con violencia. Colombia está en una incertidumbre por causa de muchas cosas que estamos viendo hoy en día. La palabra dice que en medio de esta generación de caos, en medio de esta generación difícil, nace la iglesia. Pero permítanme decirle algo, y creo que una de mis mayores preocupaciones no es lo que está pasando afuera. Una de mis mayores preocupaciones es lo que está pasando adentro. Cuando hablo de esto me refiero a la iglesia. He podido entender que estamos siendo una iglesia que no somos respuesta al problema de la sociedad. La gente busca respuestas y pareciera que no las encuentra en la iglesia. Pareciera que no estamos siendo pertinentes a esta generación en la cual estamos predicando la palabra. Pareciera que nos estamos ausentando de esta generación perversa, o peor, pareciera que nos estamos distrayendo frente a lo que esta generación está viviendo. Me impresiona el texto que acabo de leer, porque dice que en medio de una generación complicada la iglesia creció. La pregunta que obligatoriamente uno se tiene que hacer es: ¿qué entendieron ellos que nosotros no entendimos? ¿Qué hicieron ellos para impactar una generación y para transformar una nación? Para impactar una generación y para cambiar la estructura y la cultura de una ciudad completa. Bueno, permítame
decirle que ellos pudieron entender dos cosas que son sobre las cuales quiero hablar por un momento en esta noche. Ellos conocieron la generación a la cual estaban predicando y ellos respondieron a la necesidad de esa generación. Es aterrador la similitud que hay, porque aunque los tiempos cambian, las sociedades no. Aunque las culturas cambian, las problemáticas como que están caminando igual. Y quisiera por un momento plantearle y que usted pudiese ver cómo era la generación a la cual la iglesia primitiva predicó, y que en un discurso se convirtieron 3,000 y en el segundo se convierten 5,000, y a los pocos días dice la Biblia que eran millares. ¿Cómo era esa generación perversa a la cual Pedro en el primer discurso dice: sed salvos de esta generación perversa? Quisiera por un momento ahí en el capítulo 2 que mirara el versículo 5, por favor. El versículo 5 me dice una frase, dice: y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. ¿De qué? De todas las naciones bajo el cielo. ¿Sabe usted cómo era esa generación? Era una generación multicultural. Había todo tipo de gente, dice que había cretenses, árabes, griegos, había de todo tipo de cultura. Era una generación que Israel prácticamente como que su cultura se perdía frente a tanta multiculturalidad. ¿Cómo sería? Multiculturalidad. Ay. Era una sociedad, escúchelo, pluralista. Era una sociedad llena de ideologías. Era una sociedad de pensamientos filosóficos diferentes. Cuando usted mira hoy nuestra generación, cuando usted mira nuestra sociedad, es una generación que la gente hoy tiene una cantidad de conceptos, de ideologías, de pensamientos. Hoy pareciera, hermano mío, que nosotros estamos hablando un idioma frente a las generaciones contemporáneas. La cantidad de pluralismo de pensamientos, de ideologías que han surgido hoy, a la iglesia la tienen que llevar a pensar y decir: ¿cómo estamos enfrentándonos a esta generación contemporánea? ¿Estamos respondiendo? ¿Nos entienden? ¿Saben cómo estamos hablando? Hace 2000 años Pedro le predica a una sociedad multicultural. Nosotros hoy, después de 2000 años, nos seguimos encontrando con la misma variedad afuera en la calle. El versículo 6, Lucas, el autor de los hechos, dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban todos, ¿cómo estaban? ¿Cómo estaban? Confusos. No solamente era una sociedad multicultural, era una sociedad confundida. Era una sociedad como la nuestra, donde las verdades absolutas no caben. La iglesia es una entidad de verdades absolutas. Verdades como cuáles: la salvación es por medio de Cristo. Para nuestra sociedad hoy no es así. Para nosotros el matrimonio es una verdad absoluta. Para la generación de hoy no es así. ¿Por qué? Porque es una generación confundida. Los valores de esta sociedad están cambiados. Los valores de esta sociedad están alterados. Cuando Pedro predica hace 2000 años, encuentra una sociedad confundida. Cuando nosotros hablamos con la gente y vemos la realidad de hoy, vemos que es una sociedad confundida. El versículo 7 me dice el texto: y estaban atónitos y maravillados, diciendo: ¿no son estos qué? Galileos, todos los que hablan. La expresión Galileos en este concepto, en este contexto, es una expresión de desprecio. Permítame decirle por qué.
Porque en la tierra de los galileos era la tierra de los pescadores. Y para la cultura judía el pescador era la persona de menos estrato, era la persona de menos calidad. ¿Por qué? Porque el pescador olía feo, porque el pescador no tenía una formación como los demás. Por eso los sacerdotes dijeron cuando escucharon a Pedro: ¿cómo es posible que este hombre sin conocimiento ni de vulgo hable como habla? Cuando ustedes escuchan hoy y ven hoy nuestra sociedad, es una generación que desprecia por estratos, desprecia por colores, desprecia por ideales, desprecia por pensamientos, desprecia por camisetas. Y perdóneme, se lo digo, despreciamos por denominaciones, despreciamos por doctrinas, despreciamos por teologías. No son estos galileos, como quien dice: ¿cómo es posible que estos galileos hablan como hablan? Una sociedad multicultural, una sociedad confundida, una sociedad que desprecia. Versículo 10. Y en Frigia y Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como que, repita conmigo, prosélitos. ¿Sabe usted qué era un prosélito? Un prosélito era un gentil que se había convertido al judaísmo. Un prosélito era un gentil que había renunciado a su religión y se había adherido a la religión del judaísmo. Esta generación a la cual Pedro le predica es una generación decepcionada y cansada de la religión. Gente cansada, hermano mío, de su forma. Gente que cambiaba de religión, o simplemente gente que no quería saber nada de religión. Pareciera que esto es una radiografía de la iglesia de hoy. Encontramos afuera gente que no quiere que le hablen de Dios. O peor aún, es que encontramos gente que quieren conocer a Cristo, pero no quieren conocer a los cristianos. Hay gente que quiere saber del Señor, pero no quiere conocer la iglesia. La generación a la cual estamos predicando hoy es una generación decepcionada. ¿Por qué? Porque la religión no funcionó. Y se ha demostrado a lo largo de la historia que la religión nunca funcionará en ninguna sociedad. Por eso la gente cambiaba, hermano mío, de cultura, de ciudades, cambiaba de religiones. ¿Por qué? Porque las religiones a ellos los decepcionaban. Esa sociedad a la que predica Pedro es una sociedad escéptica. Es una sociedad que viendo no creen, incrédula. Mire por favor el versículo 12. Y estaban atónicos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué es esto? Veían lo que estaba pasando, veían lo que estaba sucediendo, pero simplemente no entendían y simplemente se preguntaban: ¿qué es esto que está sucediendo? ¿Por qué? Porque las generaciones a la cual la iglesia tiene que presentar el evangelio son generaciones escépticas. La gente no cree en Dios, la gente no cree en el milagro de Dios, la gente no cree que Dios puede transformar vidas, la gente no cree que Dios puede cambiar sociedades. Y el versículo 12 y 13 dice que ellos se burlaban. La generación a la cual predicó Pedro y a la cual predicaron los apóstoles era una generación sarcástica. Una generación que cree que puede vivir sin Dios. Una generación que se burla de las cosas de Dios. Una generación que cuestiona las cosas de Dios. Y en medio de toda esta realidad tan impresionante, la iglesia pudo ser iglesia. La iglesia pudo impactar esa generación, romper las culturas, romper el escepticismo, romper la incredulidad y lograr transformarlos a ellos y convertirlos en iglesia. La pregunta: ¿cómo lo hicieron? Bueno, permítame, le voy a regalar. Este texto es demasiado rico, pero simplemente hoy voy a regalar 4 secretos de lo que ellos hicieron.
Quisiera leer por un momento el capítulo 1, versículo 12 y 14. Entonces volvieron a Jerusalén. Por favor, mire esa frase. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. ¿Cómo pudieron impactar una generación? Y quiero por favor que usted pueda guardar esto en su espíritu. No lo guarde en un papel, no lo deje en un registro, guárdelo en su espíritu. Ellos fueron cuerpo antes de mostrarse como iglesia. Escúchelo. Aprendieron a ser cuerpo antes de comportarse como iglesia. Aprendieron a ser un cuerpo cerrado antes de manifestarse a una sociedad que los conociera. ¿Y sabe qué comprendí? Hay señales de cuerpo. Permítame, en este versículo que leí, quiero hablarle rápidamente sobre señales de cuerpo. Gente que tiene señal de cuerpo camina en obediencia a la palabra. Dice la Biblia que ellos obedecieron y fueron a Jerusalén como Jesús se lo había dicho. La segunda señal de cuerpo, fueron tolerantes en medio de la indiferencia. No sé si usted leyó la lista, pero en esta lista había un recaudador de impuestos. En esta lista había, me permite decirlo, había uno de la derecha, Mateo. Mateo había trabajado con el gobierno, Mateo había trabajado con el fisco, pero había uno de la izquierda, Simón el celote. Los celotes querían liberar por la violencia, por la fuerza, por las armas. Querían transformar una generación tumbando gobiernos. ¿Sabe lo que había en esa reunión? Habían mujeres, y usted sabe que para la cultura judía la mujer no cabía en medio de una reunión como esta. Porque ser cuerpo antes de manifestarse como iglesia es aprender a entender la tolerancia en medio de la diferencia. Es aprender a entender, hermano mío, que quizás tú tienes unos pensamientos ideológicos, unos pensamientos políticos, quizás tú tienes una forma de ver la vida, una perspectiva de la vida, pero escúchalo, pero a pesar de lo que tú piensas, a pesar de cómo tú piensas, somos cuerpo y Cristo está en nosotros. Y no peleamos, hermano mío. Podemos sentarnos a la mesa, podemos partir el pan, podemos orar juntos, podemos manifestar juntos a Cristo. Así tú estés sentado a un extremo de la mesa y yo esté sentado al otro, porque entendieron que ser iglesia no es ser iguales. Ser iglesia es aprender a ser tolerantes en medio de la diferencia. Por eso, cuando usted mira la iglesia alrededor, usted encontrará que todos somos diferentes. ¿Qué significa ser cuerpo para ellos? Aprendieron a orar juntos. Pero creo que una de las cosas más hermosas fue que tenían el espíritu y también tenían un mismo espíritu. Y por favor, perdónenme, pero yo sé que no hay tiempo y no quiero detenerme a hablar hoy, pero para mí la gracia y el regalo más grande que tiene la iglesia es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo. Somos iglesia por causa de Él, y la iglesia solamente será pertinente cuando Él esté. Pero ¿sabe esto? Todo esto pasó en un aposento cerrado. Antes de manifestarse a la calle, ellos fueron tolerantes, oraron juntos, tuvieron la experiencia del Espíritu Santo, aprendieron a ser cuerpo antes de ser iglesia. Segundo secreto. Mire conmigo el capítulo 2. Quiero que mire por favor el versículo 4. Capítulo 2. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Versículo 6. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar. ¿En qué? En su propia lengua. Versículo 11.
cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de ¿qué? Mire, este segundo secreto a mí me fascina. ¿Cómo impactar una generación? ¿Cómo impactar una sociedad perversa como la que estamos viviendo hoy? Aprendamos a hablar un lenguaje sencillo, claro y entendible. ¿Saben qué comprendí? Hay un lenguaje para el aposento y hay un lenguaje para la sociedad. Permítame, le hago una pregunta. ¿Será que las lenguas que recibieron en el aposento fueron las mismas lenguas que hablaron afuera? ¿No será que las lenguas que hablaron adentro las entendían como iglesia? Pero las lenguas que hablaron afuera, todos los que la escuchaban lo entendían. Y yo pienso con todo mi corazón que si tiene que haber una gran verdad en medio de la iglesia, es que hoy nosotros tenemos que hablar un mensaje claro, que la sociedad de hoy la entienda. Hay cierta liturgia, hay cierta forma, hay cierto lenguaje que debe usarse afuera. Pero cuando vayamos a hablar a una generación perversa, nuestro lenguaje tiene que ser un lenguaje claro y sencillo, que pueda decir la generación a la cual nos está escuchando: ¿cómo es posible que les oímos y les entendemos lo que nos están diciendo? ¿Por qué? Porque la iglesia que cambia generaciones tiene un mensaje claro. Tercer secreto. Capítulo 2. Le hago una pregunta. La gente está atónita. La gente está expectante de ver lo que está pasando. Y de pronto Pedro se coloca en pie. Les habla un sermón y un lenguaje claro. La pregunta: ¿de qué cree usted que habló Pedro? ¿De la ley? ¿Del judaísmo? ¿De guardar el sábado? ¿De venir al templo, hermano mío, temprano? ¿De qué cree que le habló Pedro? Capítulo 2, versículo 22. A mí me apasiona. Varones israelitas, oíd que estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas. Y ahí empieza el discurso. ¿Por qué leo esto? Porque una iglesia que impacta generaciones es una iglesia que presenta primeramente y únicamente a Jesucristo. La gente afuera no necesita hablar de nuestros credos. La gente afuera no necesita conocer, hermano mío, de nuestras denominaciones. La gente afuera, hermano mío, no necesita conocer muchas cosas que nosotros como iglesia hacemos. Lo que la sociedad necesita escuchar primeramente es a Cristo. Y Pablo dijo esta frase: cuando fui a vosotros me propuse no saber nada de nadie, sino hablar solamente de Cristo y de este crucificado. Una iglesia que impacta generaciones es una iglesia que aprende a ser cuerpo antes de ser iglesia. Es una iglesia que tiene un lenguaje sencillo. Y por último, dejamos de decir, es una iglesia que la prioridad de su mensaje es Cristo. Y termino. Prometo que termino. Capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, ¿con quiénes? Léalo otra vez. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. 11. ¿Y con Pedro cuántos eran? ¿Cuántos eran?
pero días atrás uno había muerto. Permítame, le planteo este principio que para mí es sumamente importante. Una iglesia que impacta generaciones, escuchen, corrige, cree y establece. Corrige, cree y establece. No sé si usted encontró en el capítulo 1 de Hechos aquella frase que Pedro dijo: lo que pasó con Judas fue notorio en todo Jerusalén, y todo el mundo sabía que él tenía parte con nosotros en el ministerio. Es necesario que tome otro su oficio. ¿Sabe qué me apasiona a mí de esta iglesia? Es una iglesia que cree, hermano mío. Es una iglesia que corrige. Es una iglesia que establece. ¿Por qué corrigen? Porque uno de ellos, que caminó con ellos, que estuvo con ellos, falló, vendió al Señor y terminó muriendo de una manera terrible. Ellos aquel día en el aposento, hermano mío, corrigen el error, y me fascina. ¿Sabe por qué? Porque creen. La Biblia no me menciona sino un par de veces en toda la Biblia la historia de un hombre llamado Matías. Matías estaba en los 120 y Pedro dice: uno que ha caminado con nosotros, uno que ha sido testigo de Cristo, uno que ha dado testimonio con nosotros, debe tomar el lugar de Judas. Y dice que usaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. ¿Sabe qué me parece impresionante? Que a los pocos días este Matías está frente a toda una multitud, parado juntamente con los 11, con los expertos, con los que caminaron con Jesús, con los que vieron resucitado a Jesús, con los que partieron el pan con Jesús. Ahí hay un muchacho, yo no sé si era joven, no sé si era viejo, no sé quién era, solo sé que Matías estaba parado con su vestido y su corbata, siendo parte de los 11. ¿Por qué? Porque una iglesia que transforma generaciones es una iglesia que aprende a corregir sus errores. Como iglesia, la iglesia en Colombia y la iglesia en Armenia se ha equivocado. Hemos encontrado pastores que han fallado, hemos encontrado pastores o congregaciones que han cometido errores, hemos encontrado malos testimonios, hermano mío, y por donde quiera que vamos, la gente va a hablar. Pero está bien, hermano mío, porque nosotros como iglesia tenemos que aprender a corregir y tenemos que aprender a entender, hermano mío, que el mismo Dios que llama, ese mismo Dios levanta. Y cuando alguien de una u otra manera, hermano mío, abdica al llamado, Dios busca gente nueva para este llamado. Creemos en un Dios que restaura, que cree, que sigue creyendo en la iglesia. A pesar de tantas cosas que pasan dentro de nosotros, Dios sigue creyendo en la iglesia. Escúchelo. Y Dios sigue creyendo en usted. Dígale que está al lado suyo: Dios sigue creyendo en usted. Más allá de que la gente hable, más allá de que la gente diga cosas, escúchelo, y nombran a un muchacho llamado Matías. La Biblia no nos dice, no escuchamos su voz en la Biblia, no escuchamos su trabajo en Jerusalén, no conocemos de su ministerio. Simplemente sabemos que aquel día, cuando Jerusalén empezó a ser cambiada, él hacía parte de los 11. ¿Saben yo qué creo? Que sin importar qué tan perversa sea una generación,
Cristo a través de su iglesia la puede cambiar. ¿Sabe yo qué creo? Que ante tanto escepticismo, que ante tanta incredulidad, que ante tanto miedo, que ante tanta zozobra que hay en nuestra generación, nosotros como iglesia seguimos siendo la respuesta de Dios para esta tierra. Seguimos siendo la luz de Dios para las tinieblas de esta tierra. Seguimos siendo la sal de Dios para salar y darle vida a estas tierras, hermano mío. Nosotros como iglesia podemos cambiar generaciones perversas. Permítame, por favor, yo tengo que terminar leyendo estos 3 versículos. Capítulo 2, versículo 40 al versículo 42. Y si usted me permite, hermano, permítame leerlo desde una perspectiva profética. Y permítame orar y creer que en Armenia, en los próximos meses, estos textos se van a dar. Versículo 40 dice: y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las que yo creo con todo mi corazón que Armenia puede ser alcanzada por Cristo. Yo creo con todo mi corazón que Colombia puede ser transformada por Cristo, y que en medio de esta sociedad engañada, escéptica, incrédula, Dios va a establecer un reino. Dios va a establecer una iglesia que se va a parar frente a una sociedad y va a decir: a pesar de lo que ha sucedido, seguimos avanzando. A pesar de lo que ha pasado, Dios sigue creyendo en nosotros. A pesar de lo que ha sucedido, escúchelo, Dios sigue estableciendo nuevas generaciones de ministerios, nuevos hombres y nuevas mujeres que tomen la fila de aquellos que están muriendo, que se están quedando o simplemente están abdicando. Porque Dios sigue creyendo en nosotros, sigue creyendo en usted, escúchelo. Y Dios, así como llamó a Matías, a cada uno de los que estamos acá, el Señor nos dice: levántate, porque tienes que ocupar el puesto de alguien que abandonó. Levántate, porque alguien que dejó su lugar, tú tienes que ubicarlo y tienes que seguir en esto. Porque la única manera, hermano mío, es no detenernos frente a la crisis, sino avanzar a pesar de la crisis. Y creo que una iglesia que aprende a impactar una generación verá frutos, verá resultados y verá transformación de Dios.